Mi familia me usó como un cajero automático durante 15 años, hasta el momento en que les mostré mi verdadera identidad. Todo empezó en mi cumpleaños el mes pasado. Mi mamá, Consuelo, me llamó. Esperanza, necesito 2.000 euros para la boda de Paloma, para el florista, el músico y la comida. No era una petición, era una orden. Siempre fue así con mi hermana Paloma. Había una diferencia de 15 años entre nosotras. Cuando yo nací, mi mamá Remedios y mi papá Aurelio tenían solo 19 años. En ese entonces todo era lindo. Paseos por la playa, cuentos de hadas, desayunos de domingo. Después llegó Paloma, la bebé planeada, la niña de oro. Desde ese momento, el mundo empezó a girar a su alrededor. Clases de música clásica, escuela privada, cursos de pintura, todo para Paloma. Cuando miro los álbumes de fotos antiguos, la imagen que veo me parte el corazón. Por cada foto mía hay 15 de Paloma. En las fotos familiares, yo siempre aparezco al borde, borrosa o cortada, mientras que Paloma posa radiante. Cuando terminé la universidad, me gradué con honores. Llamé a mi familia, esperando orgullo. No podemos ir. Paloma tiene una función de ballet. Como si eso lo explicara todo. Nunca me visitaron, nunca se preocuparon, pero nunca olvidaban pedir dinero cada diciembre. Aprendí a mantenerme por mi cuenta. Terminé la universidad con una beca, conseguí trabajo y me construí una buena vida. Cuando mi estabilidad económica llegó, también aumentó su interés. Esperanza, Paloma necesita botas de invierno. ¿Puedes mandar 300 euros? Esperanza, la inscribimos en clases de piano. El semestre cuesta 1.800 euros. Cada vez les enviaba el dinero. No me quitaban gran parte del sueldo, pero esa parte obstinada dentro de mí todavía buscaba su aprobación. Luego, hace 3 años, llegó una gran petición. Paloma entró a una universidad privada. Tenemos que pagar 8.000 euros al año. Pregunté si había recibido una beca después de tantas clases particulares y cursos. Un largo silencio. Luego mi mamá respondió con voz dura. Ese no es el punto. Tienes que apoyar a tu hermana. Su futuro es más importante que tu orgullo. Acepté. 800 euros al mes. Me dije a mí misma que era algo temporal, pero meses después llegó otra llamada. Compramos un auto nuevo. El viejo se lo dimos a Paloma. Tú pagarás la deuda, ¿verdad? Cuando protesté, mi mamá explotó. No seas tan egoísta, Esperanza. Eres la mayor. Tienes una deuda con esta familia. Y de alguna manera comencé a enviar 600 euros más cada mes. Este diciembre gasté 500 euros más. Una bolsa para Paloma, un reloj para mi papá, un cupón de spa para mi mamá. Luego me subí al auto y emprendí un viaje de 4 horas. No había estado en casa por más de un año, pero era Navidad. Tal vez esta vez sería diferente. Cuando llegué a la puerta, con las manos llenas de regalos y mi bolso de noche en el hombro, respiré hondo. Me recompuse y toqué. Mi mamá abrió. La sonrisa en su rostro desapareció al verme. Esperanza, ¿qué haces aquí? Preguntó sin apartarse de la puerta. No entendí. Les había enviado dinero, mensajes, les había dicho que vendría. Frunció el ceño. ¿Mandaste mensajes? Pero realmente no pensé que vendrías. Normalmente te saltas estas reuniones ruidosas. Es Navidad, dije en voz baja. Nunca me he perdido una Navidad. Suspiró y se apartó. Ya que viniste, entra. Todos ya están comiendo. Cuando entré, el aroma a canela y calor me llenó la nariz. Se escuchaban risas desde el comedor. Reconocí las voces de mi tío, tía y primos. Y justo en el centro, como en una escena de película navideña, estaba Paloma brillando con su vestido rojo reluciente. «Vean quién llegó», anunció mi mamá con voz fría. Mi papá levantó la cabeza. «Esperanza, no sabíamos que vendrías». Me dio un abrazo distraído y volvió a su conversación con el tío Aurelio. Me quedé ahí parada, sosteniendo mis bolsas. Paloma ni siquiera se levantó. «Hola», murmuró sin mirarme.
volviendo a su chisme con la prima Marisol. Puse mis regalos bajo el árbol, en el lugar que ya estaba lleno de obsequios, y me acomodé en la silla vacía junto a la tía Esperanza. Ella siempre fue la única que preguntaba cómo estaba yo. Esperanza, qué linda sorpresa, dijo con voz cálida mientras me apretaba la mano. ¿Cómo va el trabajo? Bien, acabo de ser nombrada gerente senior de marketing. Genial, siempre fuiste la inteligente, dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. Noté la expresión de molestia en el rostro de mi mamá mientras ponía papas en el plato de Paloma. La cena fue confusa. Nadie habló de quién estaba pagando la universidad de Paloma ni de sus autos nuevos. Al abrir los regalos, Paloma levantó el bolso de diseñador que le había comprado, murmuró un frío «gracias» y siguió de largo. A las 11 se había hecho silencio. La mayoría de los familiares ya se habían ido. Me levanté, frotándome los ojos. Creo que me voy a acostar, dije mientras tomaba mi bolso de noche. Mi mamá levantó la cabeza mientras apilaba los platos. Ah, tu cuarto viejo está ocupado. Los primos que vinieron de Burgos lo están usando. Está bien, puedo dormir en el sofá de la sala, dije. Negó con la cabeza. También está ocupado. El tío Aurelio duerme ahí. ¿Dónde voy a dormir? Encogió los hombros. No te esperábamos, Esperanza. Tal vez deberías probar un hotel. Es Nochebuena. Todo está lleno, lo sabes. Desde la cocina Paloma refunfuñó. Sí, no hay lugar en la posada, ni en el refugio. Las palabras se clavaron. Miré a mi papá. Me miró a los ojos. Luego silenciosamente volvió a recoger los vasos vacíos. Algo dentro de mí se rompió. Un rompimiento silencioso, final. Dejé el pañuelo sobre la mesa, tomé mis cosas y salí a la gélida noche de Minnesota. El único hotel estaba lleno. Llamé a viejos amigos, no respondieron o se disculparon. Regresé a Barcelona en 4 horas, parando solo por café y gasolina. A las 3 de la madrugada paré en un pequeño motel. «Feliz Navidad», dijo el recepcionista, un hombre mayor. «¿Viaje esta noche? ¿Emergencia familiar?» «Algo así», murmuré. Asintió y luego me entregó una pequeña caja. Un pastel de Navidad cortesía. Nadie debería estar solo hoy. En ese momento de silenciosa amabilidad, sentí que me veían como no había sentido en años. Al día siguiente me desperté tarde. El sol se colaba por las persianas. Era Navidad. Por la noche llegué a Barcelona. Mi departamento estaba frío, oscuro y vacío. Revisé mi teléfono. No había mensajes ni llamadas perdidas. Nadie se había preocupado por saber si había llegado bien a casa. ¿Y por qué lo harían? Yo no era familia. Era un cajero automático con corazón latiendo. El día después de Navidad, las horas pasaron en el vacío. Por la noche me acurruqué en el sofá, deslizando redes sociales para distraerme. Entonces lo vi. La última publicación de Paloma en Instagram. Un carrusel de fotos de fiesta con filtros perfectos, rostros sonrientes, luces brillantes. Pasé la Navidad con las personas más importantes. No estaba en ninguna foto. Algo se rompió. Abrí la aplicación bancaria y revisé los pagos programados. El primero del mes, 800 euros para la colegiatura de Paloma. El quinto, 600 euros para el crédito del auto. Mis dedos se movieron. Luego los cancelé uno a uno. «Ya no más», susurré al silencio. Pasaron 2 semanas. Silencio. Ni llamadas, ni mensajes. Me concentré en el trabajo, pedí cita con el agente inmobiliario, acepté salir a tomar con Miguel de contabilidad. Entonces, a principios de enero, sonó mi teléfono. «¡Esperanza!», gritó mi mamá. «¿Por qué Paloma fue llamada hoy a la oficina de finanzas? La colegiatura está atrasada. Arregla eso. Sin saludo, solo exigencias». «No es un error», respondí tranquila. Cancelé los pagos. Silencio. Luego, «¿Qué hiciste?». Después de que me dejaron en la calle en Nochebuena, entendí que a quienes les daba dinero para la fiesta no les importaba nada.
Viajé 4 horas y actuaron como si nunca hubiera estado ahí. Estás exagerando. La familia siempre se ayuda. No, estoy harta. También cancelé los pagos del auto. Se escuchó un golpe. La voz de mi papá al fondo. ¿Cómo cancelaste eso? Adiós, mamá. Colgué. Mi teléfono volvió a sonar. Llamada tras llamada. Luego comenzaron los mensajes. De Paloma. Tú, monstruo celosa. Siempre supe que me odiabas. De mi papá. Después de lo que hemos hecho por ti. ¿Así nos pagas? Desagradecida. De mi mamá. Te arrepentirás de esto, Esperanza. Ya verás. La familia es para siempre. Estás quemando puentes. Este fue el último mensaje que vi antes de apagar mi teléfono ese día. A la mañana siguiente, al prenderlo, las notificaciones comenzaron a llover. Esta vez no solo era mi familia o Paloma, primos que ni recordaba, tío de Sevilla al que veo una vez al año. Todos repetían el mismo guión. Tienes una deuda con tu familia. Familia significa sacrificio. Justo cuando estaba a punto de callarlos a todos, llegó un nuevo mensaje de la tía Esperanza. Esperanza, querida, ¿podemos hablar? Realmente quiero escuchar tu versión. Llamé de inmediato. Contestó en el primer intento. Tu mamá les dice a todos que te has distanciado de la familia, que ellos pagaron tu universidad, que te ayudaron con el auto y que ahora tú rechazas ayudar a Paloma en sus momentos difíciles, dijo con amabilidad. Reí secamente. Nada de eso es cierto. Les conté que estudié con beca completa, que pagaba la renta con trabajos de medio tiempo y que enviaba 800 euros mensuales para la escuela y 600 para el pago del auto. Hubo una larga pausa. No puede ser, susurró. Tu mamá dijo en la cena del mes pasado que todavía pagaban tus créditos estudiantiles y la matrícula de Paloma. Nunca tuve créditos estudiantiles, dije. Y puedo probarlo todo. La siguiente hora la pasé reuniendo mis extractos bancarios, marcando cada transferencia regular. Adjunté una línea de tiempo mostrando cómo pagué mi propio camino, enviando dinero a casa en silencio y con lealtad durante años. Luego, se lo envié todo por correo a la tía Esperanza. 1 hora después me devolvió la llamada. Esperanza, lo siento mucho. Tu mamá me mintió. Tu papá también apoyó. Querían el crédito sin costo alguno. Si me permites, dijo con voz firme, quiero mostrar esto a la familia. Merecen saber la verdad. Por favor, hazlo, dije. Por primera vez en años sentí un peso levantarse. Estoy orgullosa de ti, añadió en voz baja, y perdóname por no haberte hablado antes. Siempre vi cómo te trataron. Después de hablar con la tía Esperanza, me sentí más ligera que en años. 2 días después, mi teléfono volvió a sonar, pero esta vez los mensajes eran diferentes. Esperanza, lamento mucho lo que dije antes. No sabía todo lo que habías hecho por tu hermana y tu familia. La tía nos mostró las pruebas. Todos te debemos una disculpa. Al parecer, la tía Esperanza creó un grupo de chat familiar separado, sin mi familia ni Paloma, y compartió en silencio mis extractos bancarios y la línea de tiempo escrita. La verdad finalmente salió a la luz. En las semanas siguientes, mi familia siguió llamando. Los ignoré, pero leí sus mensajes. Solo quedan 2 años para que Paloma termine la escuela, escribió mi mamá. No puedes dejarla así. Cometimos un error, me escribió mi papá, pero castigar a tu hermana no es lo correcto. Hasta sus disculpas me hacían ver mal. Durante todo el mes, la tía Esperanza siguió manteniéndome informada. Mi familia intentaba darle la vuelta a la historia, diciendo a los parientes que yo distorsionaba la verdad. Pero ya menos personas les creían. Los extractos bancarios no mentían. La primavera se convirtió en verano. Me mantuve enfocada, trabajando, ahorrando dinero, construyendo la vida que siempre soñé. Empecé a salir con alguien nuevo. Diego, estable, amable, con los pies en la tierra. Valoraba el esfuerzo, respetaba los límites. Nunca me hacía sentir pequeña. Una noche de junio, la curiosidad me invadió. Por primera vez en meses, entré al Instagram de Paloma. Las fiestas ostentosas, los vestidos de diseñador,
Los títulos pomposos habían desaparecido. Sus últimas publicaciones eran más humildes: libros de estudio, arte en lates de cafetería, citas sobre la resiliencia. La vida es más difícil de lo que pensé. Nada valioso viene gratis. Miré la pantalla, con emociones encontradas. Una parte de mí se sentía satisfecha. Por fin estaba saboreando la realidad que había vivido desde los 18 años. Pero la otra parte solo estaba triste. Las dos habíamos sido diseñadas desde el principio, moldeadas por expectativas que ninguna de las dos quería. No llegué a alcanzarlo. Aún era demasiado pronto. Las heridas todavía latían bajo la superficie. En otoño había ahorrado lo suficiente para el enganche de un pequeño y elegante departamento cerca de mi oficina. Firmar esos papeles de la hipoteca fue como una victoria silenciosa y personal. «Felicidades, nueva propietaria», dijo Diego sonriendo mientras me entregaba las llaves. Pintamos las paredes y armamos estantes para libros, convirtiendo la casa en un hogar. Por fin no estaba sola. Un año después de esa Navidad, aún no había hablado con mi familia ni con Paloma. El último mensaje de mi papá llegó en octubre. «Te extrañamos, Esperanza. Estamos aquí cuando estés lista». No respondí. No estaba lista. Y no sabía si alguna vez lo estaría. La tía Esperanza era mi único vínculo con la familia. En noviembre nos encontramos a tomar café. «Paloma es diferente ahora», dijo. «Sigue trabajando, sigue estudiando. Tu familia puede ayudar, pero ella insiste». «Bien por ella», respondí, y por primera vez hablaba en serio. «¿Alguna vez piensas en reconectarte con ellos?», preguntó la tía con suavidad. Tomé un sorbo lento de mi café. «A veces», confesé, «pero luego recuerdo la Navidad, las mentiras, sus celebraciones, y cómo me echaron a la calle después». Me apretó la mano. «No les debes nada, Esperanza. Solo quiero que seas feliz». «Soy feliz», dije, y me di cuenta de que realmente lo estaba. Esa noche, mientras cocinaba en nuestra pequeña cocina con Diego, sonó mi teléfono. Una publicación de Paloma. «La vida es dura y debe ser así. Así es como crecemos». Sonreí. Tal vez aún había esperanza para ella. Tal vez. Pero de cualquier forma, yo estaba en paz. Finalmente había vuelto a casa conmigo misma. ¿Te llegó esta historia? Comparte tus experiencias similares en los comentarios. Recuerda que alejarse de una familia tóxica no es debilidad, es fortaleza.